Lo que los astrónomos han registrado en las últimas 48 horas parece sacado de la ciencia ficción, pero está documentado por múltiples observatorios. El objeto interestelar 3I Atlas, aquel que ya había estado intrigando a la comunidad científica con sus maniobras anómalas, acaba de emitir un intenso haz de luz directamente hacia la Tierra. Esto no es un simple reflejo solar, ni un error instrumental. Datos simultáneos del Observatorio Lowell, del telescopio Subaru y el sistema europeo Gaia confirmaron el mismo fenómeno. Una emisión lineal, coherente y focalizada, algo que ningún cuerpo natural en el sistema solar es capaz de producir espontáneamente. Desde su descubrimiento, 3I Atlas ha desafiado todos los patrones de comportamiento conocidos. No se comporta ni como un cometa ni como un asteroide. Cambia de color, altera su brillo a intervalos que no se corresponden con ninguna reacción química predecible y sigue una trayectoria tan precisa que parece guiados por una inteligencia externa. Ahora, con el haz de luz detectado apuntando hacia la órbita de la Tierra, las dudas se han convertido en preocupación real dentro de los laboratorios. De acuerdo a informe preliminar de la IAUN, Red Internacional de Alerta de Asteroides, el pulso de luz se detectó durante aproximadamente 4 minutos y 17 segundos, que exhiben variaciones espectrales inusuales con picos en longitudes de onda específicas que se asemejan a transmisiones cifradas. Y no se trata simplemente de dispersión de la luz. El detalle más inquietante, el haz, no se originó en la cola del objeto, a como cabría esperar en un cometa, pero desde su región frontal. Una anomalía que contradice 4.000 millones de años de comportamiento documentado de los cuerpos celestes. Para los científicos, esto representa un enigma técnico y filosófico. Dr. Marcus Lee, un astrofísico del Centro de Dinámica Planetaria de Princeton, afirmó en una entrevista que, si el haz está realmente orientado y no se trata de una ilusión de paralaje, estamos ante algo que requiere una nueva categoría dentro de la astrofísica. Mientras tanto, el astrónomo chileno Eduardo Silva, del Atacama Large Millimeter Array, fue más directo. Ninguno. El proceso natural conocido concentra la energía de esta manera. El 3I Atlas nos obliga a replantearnos lo que consideramos posible. El fenómeno se interpretó inicialmente como una emisión espontánea, pero análisis más detallados revelaron un patrón rítmico de variación, una secuencia precisa de pulsos que se repite cada 19,7 segundos. No hay viento solar, interferencia magnética ni rotación del núcleo que justifique tal cadencia. Es una frecuencia deliberada y organizada que surge en perfecta alineación con la Tierra, como si el objeto estuviera calibrando una mira invisible entre mundos. Entre bastidores, se instruyó a los observatorios para que manejaran el asunto con discreción. Hay una razón. Algunos de los sensores ópticos e infrarrojos registraron una caída de ruido cósmico anómala. En los instantes posteriores al haz, fue como si la región alrededor de 3I Atlas hubiera entrado en un estado de silencio electromagnético temporal. Este tipo de supresión no es natural. Requeriría un control energético a gran escala, punto colosal. Algo comparable a la capacidad para cancelar temporalmente la radiación cósmica de fondo en un área local del espacio. Mientras tanto, el telescopio Hubble intenta posicionarse para registrar imágenes del fenómeno, pero el objeto se aproxima rápidamente a una región de alta luminosidad solar, lo que hace casi imposible la observación directa. Y es precisamente esta coincidencia, el haz dirigido antes de la caída óptica, lo que preocupa a los expertos, porque al desaparecer de la visibilidad terrestre, 3I Atlas deja tras de sí una secuencia de datos que parecen diseñado intencionalmente para ser capturado ahora, antes de cruzar la línea de deslumbramiento del Sol. Esta cronología calculada, emisión, alineación, ocultamiento, está llevando a algunos científicos a sugerir discretamente que el evento no es aleatorio. Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. Se emitió un memorándum interno que afirmaba que las coordenadas de emisión coinciden con el punto de máxima visibilidad terrestre, lo que implica un conocimiento previo de nuestra posición orbital. En términos más sencillos, el objeto sabe dónde estamos. Hasta el momento, ninguna agencia espacial ha emitido un comunicado público oficial. En ESA, afirman estar evaluando lecturas instrumentales y recomiendan precaución antes de sacar conclusiones precipitadas.
Pero entre investigadores independientes, la hipótesis de que el 3I Atlas está probando algún tipo de comunicación por luz dirigida está empezando a cobrar fuerza. El patrón de pulsos no se ajusta a ningún fenómeno natural conocido, y algunos dicen que esto podría ser primera señal de ingeniería de luz extrasolar jamás detectada. Lo más desconcertante, sin embargo, es la naturaleza del propio haz. No solo apunta hacia la Tierra, sino que mantiene la estabilidad angular a lo largo de toda la emisión, sin dispersarse, sin variar en intensidad. Ningún fenómeno natural conocido, desde chorros de plasma hasta eyecciones compuesto de partículas, permanece estable durante tanto tiempo y con un enfoque tan preciso. La única analogía terrestre sería la de un láser astronómico, un tipo de tecnología teórica que la humanidad ni siquiera ha dominado completamente fuera de los laboratorios experimentales. Y es precisamente ahí donde aumenta la incomodidad. Porque si el 3I Atlas es capaz de concentrar la luz de esta manera y dirigirla con precisión orbital, significa que no se trata solo de reaccionar al Sol, sino de interactuar con él. Y esta diferencia lo cambia todo. Lo que antes era solo un cometa anómalo, ahora parece actuar con conciencia de la posición, la energía y el tiempo. En los próximos días, los principales radiotelescopios del planeta, incluido el Rápido, en China, y el telescopio de Green Bank en Estados Unidos, se dirigirán telescopios a lo largo de la trayectoria del objeto, intentando detectar cualquier rastro de modulación electromagnética que acompañe al haz óptico. El objetivo es simple y aterrador: verificar si 3I Atlas simplemente emite luz, o transmitir algo. Pero quizás lo más curioso sea el silencio. Ni una transmisión oficial, ni una rueda de prensa. Solo los datos brutos, difundidos en foros restringidos y filtraciones discretas en redes de astrofísicos. Es como si parte de la comunidad científica ya supiera de este acontecimiento. No puede explicarse de forma convencional. Y estaba intentando ganar tiempo para comprender hasta dónde llega este fenómeno. 3I Atlas siempre ha sido descrito como el visitante que desafía las leyes del cosmos, pero ahora ya no es solo un misterio lejano. Es señalándonos directamente, y lo que venga después podría redefinir el concepto mismo de contacto. Porque ¿qué podrían revelar futuras grabaciones de luz? No se trata solo de lo que hace, sino de quién es realmente. Aunque la mayoría de la población jamás ha oído hablar de 3I Atlas, en los círculos científicos reina una gran tensión. La luz que emitió hacia la Tierra no fue un hecho aislado, y nuevos análisis lo confirman. Se produjo una secuencia secundaria de pulsos, registrados simultáneamente por 3 satélites geoestacionarios de monitoreo solar. Esto significa que el fenómeno no se trató ni de un error óptico ni de una coincidencia astronómica. Fue detectado por instrumentos independientes, en diferentes ángulos y a frecuencias que solo podían reproducirse por una fuente controlada. Los informes técnicos publicados en parte por Sistema de Transmisión de Datos de la Agencia Espacial Europea, EDRS, demuestran que el primer pulso alcanzó un pico de 1,7 megavatios por metro cuadrado, una intensidad absurda para un cuerpo que solo debería reflejar la luz solar. Lo más sorprendente es que la firma espectral del haz contiene microvariaciones cíclicas similares a las utilizadas en los sistemas de transmisión óptica terrestres. El equipo de análisis de la ESA evitó clasificar el fenómeno, limitándose a denominarlo anomalía direccional de emisión de luz, pero en la comunidad científica, la palabra comunicación empieza a surgir con cierta inquietud. Para intentar comprender lo imposible, los investigadores compararon los datos con registros históricos de otros objetos interestelares. Oumuamua, 2017, y Sindosy, Borisov, 2019. Ambos mostraron aceleraciones no explicables únicamente por la gravedad, pero nunca emitieron luz organizada. 3I Atlas es el primero en exhibir este comportamiento, punto activo y direccional. Esto cambia por completo nuestra interpretación de la frontera entre lo natural y lo tecnológico en el espacio profundo. De confirmarse, esta característica obligaría a la humanidad a replantearse algunos de los postulados de la astrofísica moderna, especialmente la idea de que la materia cósmica es pasiva y se rige únicamente por fuerzas físicas predecibles. El físico teórico Avi Lee,
El investigador de Harvard, John Oumuamua, ha vuelto a ser noticia. El mismo investigador que, años atrás, argumentó que Oumuamua podría ser una nave espacial artificial, ahora afirma que 3I Atlas exhibe características que recuerdan a una plataforma de reconocimiento interestelar. Según él, la trayectoria meticulosamente calculada, el inusual control térmico y ahora el haz de luz dirigido hacia la Tierra sugieren propósito de la observación y respuesta. Loeb no habla de contacto directo, sino de interacción técnica de significado desconocido. Estas declaraciones fueron recibidas con cautela, pero está surgiendo un consenso. 3I Atlas no se comporta como un cuerpo natural. Centro de Estudios Astrofísicos de Kioto emitieron una declaración curiosa, no de negación, sino de precaución. Las emisiones no pueden explicarse por evaporación, eyección de partículas ni reflexión solar. Hasta nuevo aviso, no se conoce ningún modelo físico que produce este comportamiento. Cuando una institución japonesa, conocida por su sobriedad pública, eso se debe a que la gravedad del acontecimiento trascendió el debate teórico. Las implicaciones de todo esto van más allá de la astronomía. Si un objeto es capaz de emitir señales organizadas entre planetas, el aislamiento cósmico humano deja de existir. Ya no somos meros observadores del universo. Ahora, a su vez, somos observados. Este simple cambio de perspectiva tiene un profundo impacto psicológico. Afecta directamente la estructura emocional que sustenta nuestra civilización. La idea de que tenemos el control, de que poseemos al menos un conocimiento mínimo del espacio que nos rodea. Curiosamente, las redes sociales han comenzado a reflejar esta incomodidad. Usuarios de Reddit, X y foros de astronomía reportan una censura gradual. Publicaciones con datos de telescopios amateurs han estado eliminando imágenes que supuestamente muestran la estela luminosa de 3I Atlas, minutos después de su publicación, sin explicación alguna. Un grupo independiente de astrónomos italianos, que operan el Observatorio de Módena, declaró haber sido contactado por representantes de agencias internacionales solicitando la suspensión temporal de las transmisiones en directo. Oficialmente, la razón dada fue evitar malentendidos por parte del público. En la práctica, parece ser el inicio de un problema bloqueo coordinado de información. Pero, ¿a qué viene tanto silencio? Es probable que algunas agencias espaciales ya hayan descubierto algo que aún no se ha revelado. El patrón de los pulsos, por ejemplo, repite una estructura binaria idéntica a la registrada en las transmisiones de radio, púlsares artificial, simulaciones en el laboratorio, un tipo de código óptico que utiliza intervalos de luz y ausencia de luz para transmitir información. No se trata de mensajes de texto, sino de lógica pura, una especie de lenguaje universal basado en el tiempo y la energía. Si esta hipótesis es cierta, nos encontramos ante algo sin precedentes, una entidad o artefacto capaz de utilizar la luz como vector para la comunicación interplanetaria. Esto ya no se trata de buscar vida, es la vida tratando de responder. Y la pregunta entonces es, ¿qué quiere decir? Aquí radica un punto crucial. Incluso ante el misterio, existe un patrón recurrente en el comportamiento humano: el miedo a mirar directamente a lo desconocido. Preferimos la comodidad de la ignorancia a la inestabilidad del descubrimiento. Pero si has llegado hasta aquí, es porque no rehuyes la incomodidad y quieres comprender qué sucede realmente ahí fuera. Por lo tanto, suscribir al canal y activa la campana de notificaciones. Este tipo de contenido que vincula hechos reales con investigaciones independientes está siendo cada vez más censurado. La mejor manera de seguirlo es manténgase cerca de la fuente. Volviendo a 3I Atlas, el pulso óptico fue solo la primera señal. Desde entonces, el objeto ha estado alterando su brillo de forma sincronizada con el campo magnético solar. Esto es algo que nunca se había documentado antes. Es como si respondiera a la actividad solar o se adaptara a ella. Un comportamiento que para algunos investigadores se asemeja a sistemas de navegación basados en resonancia energética, un concepto teórico utilizado en sondas autónomas. Los próximos cálculos orbitales indican que, en las próximas semanas, 3I Atlas entrará en una zona crítica. Su rotación lo situará en alineación perfecta con Marte. Y durante esta fase, parte de la Tierra
quedó fuera del alcance de la observación óptica directa. Fue precisamente durante este intervalo cuando los pulsos se intensificaron. ¿Coincidencia? Pocos lo creen ahora. El informe interno más reciente del Centro de Planetas Menores. Los datos obtenidos mediante una filtración indican que la emisión de haz ha aumentado un 12% en mediciones recientes. Ningún cuerpo celeste produce esto por sí solo, y si la tendencia continúa, 3i Atlas podría estar a punto de liberar la emisión más intensa jamás registrada de un objeto interestelar, dirigida hacia el interior, hacia el sistema solar. Algo se está preparando. Y si la tendencia continúa, la siguiente transmisión se producirá precisamente cuando el objeto alcance el punto en el que Marte y la Tierra están alineados. Una coincidencia orbital que los astrónomos llaman ventana de comunicación. Y es en esta etapa cuando todo puede ser revelado o perdido para siempre bajo el resplandor del Sol. Resulta profundamente inquietante la idea de que el universo pueda estar observándonos, y 3i Atlas es el recordatorio más directo de ello, porque, a diferencia de todos los cuerpos celestes que han cruzado nuestro sistema solar, no pasó de largo sin más. Él respondió. Y ahora que los haces de luz parecen repetir una secuencia organizada, los científicos se enfrentan al tipo de dilema que redefine civilizaciones enteras. ¿Estamos realmente observando un fenómeno físico o algo que está intentando hacerse entender? El impacto de esta incertidumbre va mucho más allá de la astronomía. En las últimas semanas, laboratorios de análisis óptico, institutos de física e incluso centros militares han comenzado a probar modelos de codificación basados en patrones de modulación de la luz. El problema radica en que la estructura de la señal no se corresponde con ningún protocolo de comunicación conocido, ni natural, ni humano. Proyecto SETI óptico del MIT, la organización, que lleva años buscando mensajes codificados en pulsos láser, clasificó el comportamiento de 3i Atlas como matemáticamente intencional. En pocas palabras, existe una lógica en el conjunto. ¿Qué hacer al respecto? Ignorarlo sería más fácil. Pero la historia de la humanidad demuestra que cada vez que optamos por apartar la mirada de lo inexplicable, terminamos descubriendo, demasiado tarde, que fue el comienzo de algo mucho más grande. Negar el 3i Atlas es negar el instinto mismo que nos trajo hasta aquí, el instinto de hacer preguntas, y quizá por eso crece la inquietud, porque si es cierto que este objeto no es solo una anomalía física, entonces el universo está demostrando que la conciencia no es un privilegio humano. Existe una línea que separa la curiosidad científica de la trascendencia, y el 3i Atlas parece existir precisamente en esa línea. Imaginen lo que cambiaría si aceptamos que existe intención en el espacio. Las teorías sobre vida inteligente dejarían de ser especulación y se convertirían en realidad. Cuestión de supervivencia. La ciencia se ocuparía entonces de la ética cósmica, no solo de los datos. Las religiones tendrían que reconsiderar la naturaleza de la creación. Y nosotros, como especie, tendríamos que decidir si queremos seguir viendo el universo como un escenario, o reconocer que nosotros también formamos parte del espectáculo. Pero hay algo aún más inquietante. El patrón de luz emitido por 3i Atlas no solo es matemáticamente consistente, sino que refleja proporciones fractales idénticas a las estructuras biológicas terrestres. El mismo tipo de secuencia que aparece en el ADN humano, las galaxias espirales y las ondas cerebrales durante estados meditativos. Esta coincidencia es estadísticamente improbable, y plantea una hipótesis que hasta hace poco habría parecido herética, la idea de que la conciencia misma es un lenguaje universal, expresado en forma y luz. Aquí es donde la discusión deja de ser puramente científica, porque quizás lo que se manifiesta ante los telescopios no sea una nave espacial ni un artefacto, sino una inteligencia integrada en el tejido del cosmos, intentando comunicarse en su lenguaje más puro, vibración luminosa. Esta idea resulta inquietante porque desplaza a la humanidad del centro de la narrativa. ¿Y si el universo es, en realidad, una mente, y nosotros somos simplemente una de sus manifestaciones conscientes? La física cuántica ya está coqueteando con esto. El neurocientífico Christo Koch y el físico Max Tegmark, por ejemplo,
Algunos defienden modelos en los que la conciencia es una propiedad fundamental de la materia, no una consecuencia de ella. ¿Y si 3i Atlas es la demostración física de este principio evento consciente en el vacío, actuar de forma autónoma y simbólica? Aquí es precisamente donde entra en juego el libro electrónico. ¿La mente del creador es consciente el universo? La inevitable continuación de esta investigación. En él encontrarás el desarrollo de esta cuestión desde 3 perspectivas: científica, filosófica y espiritual. Cómo la física moderna está empezando a reconocer que el observador altera la realidad. Como las antiguas tradiciones ya escribían el cosmos como un organismo pensante. ¿Y qué significa esto para nuestro papel dentro de este sistema más amplio? El libro no es una respuesta definitiva, sino una provocación bien fundamentada. Y si has llegado hasta aquí, es porque formas parte de la minoría que aún busca comprender lo que se esconde tras lo visible. El enlace se encuentra en el comentario fijado y también está disponible a través de código QR en el cuerpo. El 3i Atlas podría ser solo el primer capítulo de un nuevo paradigma, un espejo cósmico diseñado para reflejar la pregunta que siempre hemos evitado. Si existe inteligencia en el espacio, ¿qué intenta despertar en nosotros? Porque el verdadero riesgo podría no estar siendo vigilado. El riesgo reside en que no nos demos cuenta de que el universo ya se está comunicando y que la respuesta depende de nuestra capacidad para escuchar. Si esta reflexión te ha parecido acertada, dale me gusta a este video, suscríbete y compártelo. No solo para apoyar el canal, sino para mantener viva una conversación que la ciencia aún teme tener. Que el universo, quizás, sé tú mismo el observador. Y cuando aparezca el próximo rayo, ya sea en el cielo, bajo un microscopio o dentro de tu mente, recuerda, puede que no sea un mensaje del exterior, pero un despertar que surge del interior.